Bien, entonces comenzamos ya con lo referente a la presentación. Y pues esa es la parte 2 del arte prerrománico. La parte 1, ¿cuál es? Se refiere a lo acontecido en la zona de la Hispania o España actual. Ahora vamos a ver el centro de Europa. Toda esta región fue el espacio geográfico en el que se desarrollaron em, las invasiones de los pueblos bárbaros. Entonces, esos pueblos se establecieron en el lugar y con el paso del tiempo se mezclaron con las culturas romanas del lugar. Entonces generaron, digamos, como subculturas, grupos étnicos que se fueron desarrollando de manera independiente unos de otros. Pero en la medida en la que estos se iban haciendo alianzas, se comenzó a generar una, una sola, un solo liderazgo. Parte de ese liderazgo lo tiene la religión cristiana. Es a través del cristianismo que se va unificando también, al menos a nivel religioso, todo el territorio. Y es así como para alrededor del inicio del siglo sexto, 511, las Galias, que es la actual Francia, estaba dividida de esta forma. Todo el territorio es cristiano, o sea, ya hay poco de aquellos que se resisten a convertirse al cristianismo, aunque siempre las ideas paganas están presentes dentro de toda esta zona. Así que eso es lo que vemos por ahí. Entonces, en ese contexto es donde aparece la familia o dinastía merovingia. Y esos son de origen germánico, es decir, de los pueblos invasores que venían del lado de la Germania y se establecieron en Francia y luego su espacio de gobierno alcanzó Bélgica, Alemania y Suiza también. ¿Cómo hacían esto? Pues el territorio lo dividían entre su familia, entre sus hermanos, entre sus sobrinos, de manera que la misma familia tenía gobierno en diferentes regiones. Se atendía en algunos casos a un solo rey, pero es una época también esta marcada por divisiones o guerras, entre guerras civiles, se llama, entre el mismo territorio. O sea, imagínense, se divide el territorio entre tres hermanos, pero uno de estos no está conforme con la porción que le toca y siente que la del hermano es más grande y entonces él la debe tener también. Entonces le declara la guerra a su hermano y otra vez comienza una batalla por ahí que probablemente no termine en su generación, sino en la generación de los hijos. Tenemos unos 30 años de diferentes altercados entre los dos bandos. Luego, pues uno de ellos cede, luego de la muerte de alguno de ellos, ya sea porque lo mataron o porque muere de manera natural, y entonces el territorio se unifica. Y entonces ya tenemos solamente dos reyes. Luego esto a lo mejor logra conquistar el otra porción del territorio y tenemos un rey. Luego, cuando éste cede su territorio a su familia, a sus hijos, sus descendientes, entonces otra vez lo reparte entre cuatro. Y así es como todo el territorio se divide, se vuelve a unir, se divide, se vuelve a unir durante alrededor de 300 años. Eso es el lapso de tiempo que dura eh, la dinastía merovingia. Siempre en la misma familia, pero pues ahí se van alternando. Es una época también marcada siempre por el teocentrismo. Esto es un periodo que es parte del teocentrismo. Significa que Dios es el centro de todo. La iglesia maneja todo dentro del manejo, digamos, social, político de la región y con mucha incidencia entonces sobre los monarcas. Vamos a ver por acá. Sobre la arquitectura de este periodo, pues primero que, dado que es en la zona central de las Galias, y en esta región hay mucha presencia del arte romano, entonces es parte de lo que construyen ellos, los aspectos como el uso del arco de medio punto, la bóveda, la techumbre a dos aguas con cubierta de madera y de teja de barro, también las construcciones de las iglesias son basilicales, eso significa que tienen forma de basílica romana. Y se utiliza también materiales no tan, aunque se utiliza el mármol, no es como la media. Sí evocan el tipo de arquitectura romana, pero no la copian exactamente. Entonces no hay esas cubiertas de mármol tan grandes sobre ella.
¿Qué más? Hay hay un par de iglesias de este periodo que han sobrevivido el paso del tiempo. Muchas de esas ya no están en uso religioso, sino que más bien las podemos observar como museos, como esta que pues les muestro acá en pantalla, y que vemos por ahí, creo que todavía no les ha cargado. Bueno, espero que se estén viendo por ahí. Esta, por ejemplo, es una de planta basilical, es una sola nave, y en el fondo pueden observar el ábside, que sería en la parte del cabecero de la iglesia. Ahí tenemos las ventanas principales. Estas ventanas están colocadas, acuérdense, en ese lugar para generar luz. Hay una diferencia entre las iglesias de esta región con las de España, con las de la región de España, y es que hay más luz en el entorno. No son iglesias pequeñas, esa es una de las razones, son iglesias bastante grandes, entonces hay oportunidad pues, de utilizar ventanales grandes para iluminar la parte interna. Hay decorados de uso romano, como lo hicieron ellos también, las decoraciones en los frisos, por ejemplo, cornisas, los arcos de medio punto, capiteles también, especialmente el corintio es uno de los que más se utiliza, aunque también se encuentran el dórico y el jónico. En la zona inferior, se pueden observar ahí, hay un mosaico. Ese es un mosaico romano, básicamente, o a la manera romana, en la que pues vemos bastante decoración eh, laceada, en forma de lazo, con figuras pues de algunos personajes, probablemente de alguna historia, de alguna de las mitologías que ellos manejaban. Ahí, por lo demás, podemos ver que es bastante austera la construcción. No hay lujos como sí acostumbraban los romanos. Aquí se guarda un poco más bien de eso y se utilizan el material, la piedra, principalmente para ver. Esas líneas que ven ahí, hay unas líneas en horizontal, esas son barras metálicas que no corresponden a la época merovingia. Esto es colocado luego de la restauración de los edificios. Es para que darle solidez a la estructura. Eh, pero eso no lo utilizaban ellos. O sea, eso no pensemos que estaba ahí. Y acá tenemos un cabecero. Acá. Esto es el lugar donde estaba el altar, el ara o la piedra del altar. Y tenemos ahí unas como manera de cornisas en las que, no, perdón, cornisas son absidiolos, donde se utilizaba para colocar probablemente imágenes de la cruz o de Cristo o de cualquier otro, algún icono, por ejemplo, como los bizantinos, o algún símbolo siempre dentro del cristianismo. Y ahí vemos pues la utilización también de ladrillo de barro para la construcción, que es otro de los materiales que los romanos también usaban. Entonces eso vemos por ahí. Acá más imagen. Esta pues demuestra también que la arquitectura se utilizaba con mucha policromía. Ahí podemos ver las decoraciones, son decoraciones historiadas, eso significa que hay una historia que se cuenta. Hay imágenes de los apóstoles, la imagen de Cristo allá en la parte superior, acá, con ángeles, en Cristo en la parte central y los ángeles en el exterior. Luego decoración fitomórfica, como la manera como si fueran enredaderas principalmente, y los decorados geométricos. Esta imagen la vamos a ver, la que aparece en la cúpula, se la voy a mostrar luego con la pintura. Es una que guarda también ciertas similitudes con algunos elementos iconográficos
de los celtas. Por lo demás, ahí podemos ver la construcción se hace con piedra, ladrillo, es básicamente la manera romana. ¿Alguna pregunta sobre arquitectura? Aquí ha comenzado a llover fuerte, así que me avisan si hay problemas con el No, audio. no, licenciado, ninguna duda. Igual aquí ya está teniendo aire de lluvia. Muy bien. Ok, entonces pasamos a la escultura. Y pues con la escultura, pues decirles que igual que la mayoría de las culturas que se desarrollan en este primer momento de la, edad, de la Alta Edad Media, no hay una producción grande. Tiene que ver un poco también con que se está en el oriente, en la zona de Bizancio, se está en las luchas iconoclastas. Entonces, la influencia de los iconoclastas, que son los que no querían, no permitían la utilización de imágenes en las iglesias, entonces eso limita la elaboración de formas que representen a Jesús, por ejemplo, o a alguno de los santos. Entonces, eso no hay mucho, pero se encuentran algunos ejemplos, especialmente en relieves de sarcófagos, porque una de las áreas en las que se desarrolla la escultura merovingia es justamente el ámbito funerario, o sea, los sarcófagos funerarios. Y pues el principal material utilizado es la piedra, no el mármol, sino la piedra un poco más tosca. La talla es esquemática y pues utiliza biselada, o sea, con bordes sin que tengan ninguna arista tan visible. Las representaciones humanas son de una calidad bastante baja. Los motivos vegetales, los decorados, glaseados, por ejemplo, que hacen, pareciera que tienen mayor detalle. Y eso tiene que ver con la idea de la iconoclastia, o sea, las imágenes de aquello que representa lo divino en el cielo o aquello en la tierra, no deben ser hechas. Entonces, por eso no las hacen tal cual se debería, sino que es un arte muy figurativo. Solo la idea es hacer la forma sin darle mayor detalle. Y bueno, los sarcófagos es el principal lugar donde se puede encontrar, aunque también las hay exentas. Aquí algunos fragmentos de sarcófagos. Voy a mostrar un poco despacio. Vamos a ver por la imagen central. Esta es una imagen de Cristo. ¿Cómo sabemos que es Cristo? Atrás de su cabeza hay un nimbo crucífero. Hay un nimbo que tiene una cruz. Esta otra no tiene un nimbo crucífero. Y bueno, la forma del rostro nos dice entonces que es un Cristo helénico o helenizante, que son esos Cristos que se parecían más a Apolo, es por ser una representación de Apolo, o sea, un joven sin barba ni bigote. Esa es como la representación más común en esta zona. Está mostrando con ambas manos un libro, el libro de la vida seguramente. No podemos decir que está mostrando la Biblia, porque nuestra concepción de la Biblia es un solo documento, un solo libro, un solo paquete. Para esta época, la Biblia son una cantidad bastante grande de paquetes. Dice que acaba de temblar, dicen por ahí, yo no sentí nada por acá. Se acaba de temblar algo fuerte, sí. Ah, bueno, yo sí acabo de ver acá el sismógrafo colgado enfrente, que es una cacerola y se estaba moviendo. Pero bien, no lo sentí. En todo caso, acuérdense, estamos en el Valle de las Hamacas y pues en cualquier momento tiembla por acá. Pero guardemos la cordura. Bien, les decía entonces, el libro como tal, el documento de texto, no existe. Entonces, cuando vemos un libro, tenemos que pensar, cuando se habla en la Biblia, del árbol de la vida, más bien, que otra cosa. Está sentado en un trono, esa es la manera como se presenta,
y alrededor tiene una mandorla. La mandorla la vamos a conocer a detalle en el periodo románico, pero solo comentarles que es una representación de un clípeo. También los clípeos sirven para separar la imagen central del resto de la composición en una obra de esta época. Entonces, eso básicamente lo vemos por acá. Y es una representación de una mandorla en este caso, porque es ojival. Luego, en esta otra representación, podríamos conjeturar que esta imagen es de Cristo. Corresponde a la misma característica, barbilampiño, el pelo largo, y con una mano está en actitud de bendecir o de orar también, y en la mano izquierda está sosteniendo un orbe, y sobre el orbe había una cruz. Aquí solo se ve el pie de la cruz, pero había una cruz acá. Recuérdense que el orbe es una representación del universo, y dentro de ese universo, la zona superior es la bóveda celeste, la zona inferior son las aguas interiores y la zona media es la tierra plana, según la concepción del mundo desde los sumerios, los egipcios, los hebreos, que ellos retoman de esas culturas también por la misma idea. Entonces, para los cristianos la tierra es igual, es plana, está rodeada de agua, más allá de esas aguas no hay nada, hay un borde en el que todo el mundo se cae si llegara a ese lugar, pero abajo de nosotros dicen las aguas interiores y sobre nosotros la bóveda celeste. Entonces, este orbe nos da la información acerca de quién es el personaje. Segura, bastante seguro que es Chris. ¿Alguna pregunta? No, licenciado. Gracias. Bien, entonces acá otra imagen. Esta es una representación de dos personas desnudas. ¿Ya? No se observa así como a ciencia cierta que pueden ser, pero podría ser una representación primitiva de Adán y Eva, porque son temas que para esa época son usados como una manera de representar el pecado original y la necesidad entonces de la redención, que es lo que opera con la muerte y resurrección de Cristo en la cruz. Eso por aquí. Entonces vean que es bastante tosco. La mayor parte de las imágenes del arte merovingio pues son como estas, son muy sencillas, información básica nada más. Se busca el figurativo en cuanto a la representación y pues son de talla bastante plana. Esas serían como las características. Sobre la pintura, en las iglesias sí hay ejemplos, sí hay ejemplos de pintura al fresco, pero muchas de las otros ejemplos que hay de pintura están hechos sobre papel, sobre pergamino o sobre libros de lo que se hacían en la época, que son los llamados miniaturas. Acuérdense que una miniatura no es que sea pequeña, sino que miniatura se refiere a que fue hecha con el color minio, que es un color naranja, porque era como el color más usado. Sobre esa paleta de color iba las pinturas que hacían. También se sabe que había uso de degradaciones, de una búsqueda de la volumetría también, aunque en general las imágenes son planas. Y bueno, vamos a ver por ahí. Los sacramentarios y los misales son documentos en los que se hace ese tipo de decoración o ese tipo de pintura. Ahí tenemos dos ejemplos, uno de la pintura al fresco, esa es la que les mostraba hace un rato de la iglesia, les dije, yo luego les muestro, esa es la parte de la cúpula. Y en la cúpula, aunque no está completa porque mucho de la argamasa del repello se cayó, entonces se perdió el dibujo, pero sí se logra observar parte de él. Eso nos da idea de cómo era toda la representación pictórica. En el centro de la cúpula tenemos una representación un tanto cuadrangular y dentro de ella tiene una forma crucífera.
Esto es una cruz también, pero esta es una cruz, sería la influencia de una cruz celta, de la cultura celta. Eso es, esta forma así como si fuese un trébol, esto es celta, eso es un icono propio de esa cultura. Que esté aquí significa que hay influencia de la cultura celta en la que realizó las imágenes acá. O sea, eh, el grupo este de los celtas va a ejercer mucha influencia en la región, tanto acá central como un poco en España durante el periodo prerromano. ¿Y qué se muestra en el centro? Pues una representación de Jesús con en una mano tiene un círculo, probablemente el orbe, y en la otra la mano en actitud de oración. Vean que no hay mucha correspondencia entre las piernas y el resto del cuerpo, significa que está desproporcionado la forma. Y en los cuatro ángulos de ese decorado tenemos al tetramorfo. Acuérdense, cuando hablamos de tetramorfo, nos podemos referir tanto al querubín como tal, pero también a la representación de los cuatro evangelistas. Tenemos el hombre, el águila, el buey y el león. Corresponderían a Marcos, Mateo, Juan y Lucas, los cuatro evangelistas. Esos están representados eh, acá. Y bueno, la paleta de color es bastante cálida, hay poca variedad de color. Y lo mismo sucede en los evangelarios o en los misales, que es esto que estamos viendo en el otro extremo. El tipo de letra comúnmente le decimos gótico, pero el término verdadero es visigótico, porque es un tipo de letra que los visigodos utilizaban, el origen es de ello. Entonces, al decir visigótico, era una manera de decir a la forma o a la manera, a la razón de los visigodos. Y eso significa, igual, hay una letra emblema que es con la que arranca el título del texto y pues aparece también eh, nombre del, sería en este caso probablemente de uno de los apóstoles. Acá. Y luego el texto. Las letras estas son letras emblemas y hay muchos decorados dentro de ellas. Hay mucho simbolismo también dentro de estas formas. ¿De qué tamaño era una de esas miniaturas, uno de esos libros? Pues alrededor de 60 centímetros de largo, si no es que más. Es decir, que aunque digamos miniaturas, no son realmente pequeños, son grandes. Acuérdense que el término se refiere a la pintura, no al tamaño. Vamos a ver otro más. Acá es otro de los pocos manuscritos del periodo merovingo que han quedado. Tenemos, este se llama el Sacramentario Gelasiano, ese es del siglo VIII y pues está en el Vaticano. En el Vaticano hay mucho del arte de esta época y bueno, y de las épocas posteriores. Es un banco prácticamente para el arte, ese lugar, y por eso es que tiene tanto valor, tanto el edificio como todo lo que contiene en él. Vamos a encontrar una decoración geométrica, fitomórfica y zoomórfica en ella. Mucha decoración de animales y pareciera en aquí está. En la mayoría de los ejemplos, pues pareciera que es pues únicamente decoración. Acá estos círculos son representaciones solares. Vean que en medio hay una flor de seis pétalos. Acá les recuerdo, la flor de 6 pétalos y de 8 pétalos, es la que dice hexapétala y octopétala. Eso significa que tiene 8 pétalos o 6 pétalos, según sea el caso. Es una representación solar. Esa es acá. Luego las cruces, dentro de la forma como si fuese un trébol, y la lacería. El idioma del momento acá es el latín, el que se utiliza. De hecho, el latín es el idioma universal para el cristianismo de este momento.
Poco a poco las mismas culturas van a ir adoptando una mezcla entre el latín y el ahora lengua común que se habla en las diversas regiones. No es la misma, porque como el latín se mezcló con muchos dialectos, entonces crearon muchas lenguas. Entonces por eso hay bastantes en Europa y bueno, y luego también en el mundo, por el mismo motivo de lo que sucedió después, que es la conquista. Ahí tenemos formas de colibríes, patos, elefantes, no, caballos, zorros, venados, peces, por ejemplo, eso es interesante, la parte inferior, aquí, las letras están realizadas eh, con peces. La idea era un tanto pues hacer la parte decorativa, que tuviera criterio estético de diseño, pero pues debió de existir también la idea de buscar que no se copiaran esos, digo, que no fueran fáciles de entender de todos esos textos. La copia de ellos estaba bajo el poder de las órdenes conventuales que poco a poco van a ir apareciendo también acá. Así que pues eso con la imagen de los pececitos. ¿Preguntas o aportes? ¿No? Bueno, les muestro dos ejemplos más. Estas se llaman letras emblema o formas también, muchas de ellas decorativas que aparecen en las portadas o en las carátulas de los evangelarios o de los sacramentarios, que son estos edificios que se hacen en el momento. Veamos que hay una pregunta por acá. ¿Qué es lo que está dentro de las cositas que parecen corazones en las imágenes de la cruz? En esta imagen, Ferrari, o en la anterior. En la anterior. No sé si estas formas de corazón acá, pues son formas de zorro, si fueran aquí. Hay otros también. Creo que la idea del zorro tiene que ver con una de las órdenes monásticas. Fíjense, no recuerdo exactamente cuál, pero tiene que ver con una de las órdenes monásticas, la idea del zorro. Los caballos también, los colibríes, las palomas también son símbolos vinculados a la religión. Esto hecho con peces, vean el alfa y la omega también por acá. Ahora dice, según lo que he investigado, dice el arte merovingio tiende a la abstracción, lo que significa que no se parece a nada en el mundo real. Incluye formas y patrones geométricos y a veces la decoración de superficies es elaborada, o sea, que significa que lleva mucho detalle. Pues eso lo vemos acá justamente, como bien lo dice Marlon. ¿Ven? Mucha decoración, algunos elementos son más bien abstractos, no necesariamente tienen que significar algo, y hay bastante influencia de los celtas, especialmente en estos decorados entrelazados. Luego hay símbolos de la cruz. Estos símbolos están en revolución, no significa que pareciera que se están moviendo. Estos son símbolos celtas también. Ahí, bueno, son símbolos celtas. Acá vemos otro, mucho de decoración entrelazada como manera de lacería. ¿Con aporte o pregunta? ¿No? Bueno, entonces voy a avanzar.
Bueno, a representaciones o dibujos de algunos de los elementos que se encontraron en los tesoros de la tumba de Childerico, por ejemplo, acá, son joyas básicamente. Se sabe de los merovingios que eran buenos con la orfebrería. Es- Entonces hay muchas decoraciones de elementos que se colocaban en la ropa o se llevaban sobre el cuerpo también. Lo tenemos por acá. Ese otro dato. Para ellos la vinculación de la abeja con la parte esta iconográfica de la flor de lis. La flor de lis es algo muy antiguo, no es algo que hacen, eh, o sea, que se invente el cristianismo en este momento, sino que es algo que aparece desde hace ya bastante tiempo. Los pueblos antiguos los utilizan y entonces va a irse normando o normalizando la utilización del símbolo de la flor de lis, especialmente para representar el culto mariano o alguna vocación mariana. Ahí es donde lo vamos a ver. Bueno, avanzamos. Dos ejemplos de orfebrería. Un cáliz, que son los que se ocupan en las misas para la consagración, y una patena. Las patenas son como bandejas que se utilizan también para el ritual de la misa. Ahí podemos ver que en ambos casos la decoración es bastante minuciosa. Ahí está el trabajo en oro y luego el engarzado que hacen de las piezas. eh, Puede ser, ¿cómo se llama esto? De joyas preciosas o semi-preciosas acá, no bordes. Igual aquí mucho detalle en la decoración. Eso también podríamos decir pues, que es parte de, de la técnica que se refiere tanto a la escultura como también a la pintura, porque pues pictóricamente se refiere a los colores que se utilizan. Y la escultura pues se refiere a la habilidad o al manejo de ciertas herramientas para el desarrollo de una forma. Bien, ¿preguntas? Si no, pues entonces estaremos llegando hasta acá con el arte merovingio y pasamos con el arte carolingio. Lick, no sé si soy yo nada más o se le escucha lento. Dice que probablemente sí esté lento, dado que está lloviendo fuerte por acá. Ahí Fátima dice también. Ok, vamos a esperar ahí que se estabilice un poco la señal. Voy a cerrar mi cámara para que eso me ayude a centrar toda la atención en el audio y por acá. Con lenguaje de señas nos va a costar un poco. Y ya me he oxidado, fíjense un poco con la lengua de señas, porque ya hace un par de años que no estamos con los estudiantes eh, sordos que están que estudian arte, que son estudiantes de un parte muy activa, por cierto, de la escuela. Ya tenemos los dos primeros graduados. Y pues un grupo de docentes aprendimos señas, justamente para facilitarles a ellos eh, la comunicación, pues es muy importante. Eso es cierto también, yo lo tengo acá, como dice Fátima, si hay un problema con la diapositiva que se queda, eh, se mueve lento. Por ejemplo, yo en mi pantalla estoy viendo otra cosa, no lo que ustedes están viendo. Pero fíjense que ahí sí es complicado dado pues que hay lluvia fuerte por acá.
Bien. Bueno, la imagen la están viendo por ahí. Voy a ver. Muy bien, después de ser el problema nada más la imagen. Bueno, les dije que iba a apagar la cámara también para que eso mejorara el- el- la imagen. Yo creo que ahorita se hace un poco rápido. Vamos a ver que ojalá no se vuelva a trabar. Bien, les decía, luego del periodo merovinio, pues las regiones poco a poco van a irse tornando pues afines a otros grupos de gobernantes, y es así como vamos a llegar a un punto en el que los territorios pues cambia la estructura de la Europa en el centro. Hacia el occidente tenemos el Islam, en el momento de el Islam está en pleno apogeo, igual que el reino de Asturias en el norte de España. Los aquitanos, Borgoña, Alemania, Baviera, Austrasia, los sajones, los lombardos hacia el sur, los beneventos también, todos esos son pueblos que en este momento pues están, son parte más bien del gobierno de estas regiones. Entonces, esto se va a unificar y eso va a venir de la mano de Carlomagno. Este personaje va a pretender hacer que el imperio romano vuelva otra vez a tener el esplendor que tuvo antes. O sea, él pretende unificar los territorios para volver a las glorias romanas. Eso es lo que busca él hacer en toda esta región. Y va a tener el apoyo del Papa para poder hacerlo. Entonces va a generar alianzas con él, y el papado también va a buscar afianzar el poder de él, que es un poder militar también, para garantizar también la solidez de la cristiandad en esta región. El cristianismo se está separando de, del imperio bizantino. Entonces, es en una época, estamos en medio de las guerras iconoclastas, y se está separando también la iglesia. Entonces va a haber mucho poder concentrado en esta región, y que lo va a saber aprovechar pues el emperador Carlomagno. Entonces es así como a este periodo se le conoce como Imperio Carolingio. Y esto se refiere a que Carlos el Grande, llamado Magno, Carlomagno, él va a pretender que toda la región vuelva a ser la antigua Roma, o sea, vuelva a funcionar como lo fue Roma eh, en su momento de mayor esplendor. Y también porque observa que en la zona oriental, Bizancio, pues tiene una solidez bastante grande y maneja mucho territorio, manteniendo siempre la línea de los emperadores. Entonces, eso va a buscar que se haga por ahí. Entonces, acá tenemos, la pintura no es del Imperio Carolingio, esa pintura es posterior, de muchos siglos después, que representa a Carlomagno con una espada en la mano derecha y con un orbe en la mano izquierda. Lo de la mano derecha es el poderío militar, y lo de la mano izquierda es el dominio del mundo también. Y con una cruz, es decir, con la bendición del cristianismo. También la cruz, noten que tiene perdón, la corona tiene también una cruz. Ese personaje es un monarca germánico. Fue el primer hijo de Pipino el Breve, este es el nombre del padre, Pipino el Breve, y pues heredó el trono al morir Pipino. Y luego él lo fue completando con conquistas de los territorios orientales que inicialmente habían sido dados a su hermano Carlomagno. O sea, Pipino lo que hizo fue dividir el territorio entre Carlomagno y Carlomán, pero luego Carlomán pues muere, y Carlomagno toma el territorio también. Entonces unifica toda la región, y ahí es donde hablamos ya de Imperio Carolingio. Entonces, eso, siempre hemos recordado, el Imperio Carolingio
se refiere al gobierno de Carlos el Grande o Carlos Magno. Acá, ese rey, bueno, se hizo coronar emperador, no se conformó con que fuera considerado solo un monarca, sino que se hizo coronar como emperador de todos los romanos por parte del Papa León III. Eso es lo que observamos en la imagen acá. Es de recordar que la iglesia cristiana es la que siempre va a buscar legitimar a los líderes y justificar el poder de ellos o la asunción de ellos al poder a partir de lo religioso. Dice, Dios quiere que él lo gobierne. Entonces, era él, el papa o algún obispo principal, quien colocaba la corona sobre la cabeza de los reyes. Yo no sé, por cierto, de que estamos con esto de la corona en Inglaterra, con el cambio de reyes ahí. Sí, en el ritual ha sucedido eso, de que le imponen la corona. Yo creo que todavía no lo han coronado, o no sé si ya tomó, pues, creo que las funciones administrativas ya las está haciendo el rey Carlos III, pero no sé si el ritual ya se dio. Si no, pues hay que estar atentos para verlo. Entonces, el arte que correspondería al arte carolingio sería un arte principalmente cortesano, o sea que está referido a la gente alrededor de unos mensajes por acá. Merari dice el rey, pero la coronación es como un año después. Dice, la verdadera ceremonia aún no ha sido. Estefania dice, creo que la coronación sería dentro de un año por cuestión de protocolos. Seguramente, pues ahí cuando suceda, a ver si sucede. Por cierto, nada más solo como un paréntesis en esto, hablando de la monarquía en Inglaterra, hay muchos de los territorios considerados todavía como parte del Reino Unido, como por ejemplo Australia, no sé cuál otro de la misma región cercana a Australia, que tienen como emperador, como rey a la corona inglesa. Ellos quieren que no ser vistos como parte de la monarquía, sino que quieren tener un tipo de gobierno diferente. Entonces, a ver qué tal. Aquí en el Caribe también hay un par de países que quieren sacudirse un poco la monarquía, porque pues Inglaterra todavía tiene parte en diferentes lugares del mundo. Pero bien, es un paréntesis nada más, solo porque estamos en el contexto esto del monarca. El arte de carolingio va a utilizar parte de la arquitectura romana tardía, que es la imperial, algunas también de Bizancio, la utilización de pechinas, por ejemplo, algunos elementos de esos que ya utilizaban en la arquitectura bizantina también se utilizan acá, puesto que de ahí viene el cristianismo. El carácter propio lo va a tener el carolingio, pues un tanto ya más adelante. No al inicio es una mezcla de estilos, sino que ya propiamente lo vamos a ver un par de siglos después, un par de años después. El centro de toda la producción carolingia es Francia. Ahí donde vamos a tener ese imperio. Y responde a una alianza de intereses entre la iglesia y el imperio carolingio. La iglesia justificaba el gobierno del rey, ¿verdad? Justificaban las guerras también a razón de poder agregar más territorio al rey. Los saqueos y todo eso, pues, se hacía para intereses tanto del imperio carolingio como de la iglesia cristiana católica. O sea, el papa utilizaba los recursos brindados por Carlomagno para ampliar territorio también. O sea, aquí es de ver la figura del papado muy diferente a como actualmente se observa. El papa de ese momento es un rey prácticamente. En algunos casos se considera el mismo emperador. Y el manejo que tiene alrededor de todo su territorio, pues es como si fuese una monarquía. Hay intereses económicos de por medio, entonces pues, ellos meten mano. Entonces es una alianza político-religiosa, el emperador y el papa. Ambos se protegen
el emperador militarmente al Papa, y el Papa de manera religiosa justifica frente a la gente el poder del emperador, diciendo pues que es algo que Dios quiere que así sea. Ahora, eso por sí mismo no explica cómo es que el imperio carolingio fue tan sólido. Lo que sí lo explica es el diagrama que tienen en pantalla en este momento. Y es que el emperador sabía que el territorio era muy grande, que si él mandaba gobernantes a esos territorios, le podía terminar sucediendo lo que a los reyes anteriores a él. Y es que cada quien se hacía de su propio gobierno y luego comenzaba a atacar digamos, al reino principal. Entonces él lo que hizo fue crear un grupo de sirvientes muy importantes que le fueran muy fieles a él en cuanto al cumplimiento de su voluntad. Y esos son los denominados Missi Dominici. Los Missi Dominici. Estos personajes son servidores del rey, y ellos se encargaban de moverse en todo el territorio, garantizando que tanto los nobles, es decir, la aristocracia a quienes él nombraba como regente en alguna parte del imperio, así como los obispos o el clero, también les fueran fieles. O sea, están bajo constante supervisión. Si alguien no obedece al rey, entonces eran comunicados al emperador, y él lo que hacía era pues, buscar la manera de poder rectificar eso que estaban poniéndose en su contra. El Missi Dominici le jura fidelidad al emperador y controlan a los nobles y a los obispos. Los nobles y obispos juran fidelidad también al emperador, y de esa manera se mantiene el control en el territorio. Luego, los nobles y el clero, ellos van a controlar a los vasallos, y entre los vasallos tenemos a los siervos y a las personas libres también. Estos son el campesinado, los artesanos, los comerciantes, todos los que están en la parte baja de la sociedad, pues están justamente acá, y eran considerados vasallos. Y acuérdense que la relación de vasallaje implica la fidelidad de parte de siervos, personas libres, con el señor. Y el señor puede ser un noble o también puede ser un obispo. Esos son los señores. La figura del obispo, la figura del papa o de los sacerdotes, igual no tiene nada que ver con la forma actual de ser de ellos. Estos obispos, sacerdotes, tenían familia, tenían hijos, y su territorio, que era lo que le correspondía a una parroquia, por ejemplo, pasaba de generación a generación. O sea, yo como obispo de una parroquia cedía a mi muerte el título de obispo a uno de mis hijos, y ellos se quedaban gobernando. Y este se convertía en un obispo también, y sucesivamente así iba la posesión de todo el territorio. La iglesia inicialmente no tuvo muchos problemas con esa manera de gobernar dentro de la iglesia, pero sí lo va a tener más adelante. Dentro de unos 200 años, al momento en que estamos en este momento, va a comenzar a generar problemas, y la iglesia lo va a rectificar en su momento. Entonces, eso es lo que nos explica cómo es que el emperador tuvo tanto control del territorio. O sea, había una supervisión constante de lo que estaban haciendo. Luego, al periodo carolingio se le conoce también como el Renacimiento carolingio. El periodo previo, que es el merovingio, acuérdense que eran unos reyes de una familia que de alguna manera tenía ciertos problemas para controlar territorio, y por eso terminaban peleando unos con otros, siempre en constantes guerras, pero ellos crean el denominado imperio, y ese imperio va a generar culturalmente, o se va a generar dentro de él, un renacimiento. ¿Y renacimiento de qué? Pues de la cultura y de las artes. Según la visión de Carlomagno, resultaba que
el Imperio Romano había sido grande porque era muy cultural. Todos eran o tenían un nivel de, de estabilidad, por así decirlo, y de bagaje cultural bastante grande. Entonces, según las ideas de Carlomagno, debía la gente de educarse, todos debían educarse. Y de esa manera, culturalmente, pues iba a haber una diferencia con la gente de otros pueblos, de otras naciones. Entonces, él genera la idea de las escuelas. Y esas escuelas van a ser divididas según el tipo de, o al grupo poblacional al que están referidas. Tendríamos, por ejemplo, las escuelas catedralicias, las conventuales y las parroquiales. Voy a tener por acá, hay una pregunta por ahí. Rodrigo dice, ¿la relación entre los hombres era de esclavismo o de solidaridad? No es esclavismo, eh, es una relación de dependencia, eso sí, en la que el siervo le jura fidelidad al Señor y es de mutua dependencia. Eso, porque resulta que el siervo necesita que lo protejan militarmente porque él no tiene manera de proteger su territorio. Y el Señor necesita que le hagan producir sus tierras porque él no viene a trabajar la tierra, no, él va a hacer que la gente trabaje para él. Entonces eso es lo que sucede con eso de la dependencia entre estos. Eso es más bien eso, es una relación de mutua dependencia. Bien, les mencionaba de nuevo, si estamos viendo en pantalla los tres tipos de escuela que Carlomagno va a establecer. Las catedralicias van a ser para la nobleza. Allí estaban la gente alrededor del rey, del emperador, su familia y gente muy pudiente. ¿Qué es lo que aprendían ahí? Pues iban a aprender a ser funcionarios de Estado, o sea, iban a educarse. Ya vamos a ver cuáles eran las áreas que se fomentaban en la educación, pero se preparaban para ser funcionarios del Estado. O sea, un Michi Dominici, por ejemplo, o un regente en algún lugar, se le asignaba un título nobiliar como conde, por ejemplo, o cualquier otro, se nombraba caballero y entonces se le asignaba una parte del territorio. Para eso eran las escuelas catedralicias. Las escuelas conventuales, esos eran conventos y los conventos estaban a la par de las iglesias. En ellas se preparaban los sacerdotes principalmente y los monjes también. Los primeros monjes que van a ir apareciendo por esta época, pero en general pues los sacerdotes se formaban acá. Y las parroquiales, que son las iglesias pequeñas, estas estaban destinadas para el pueblo. O sea, ahí iba la gente común. Pero ¿qué se le enseñaba a esta gente? Serían artes, a ser funcionarios de Estado. No, básicamente era al pueblo se le adoctrinaba, o sea, se le enseñaba religión, era lo único que se hacía. Enseñarle religión, se le enseñaban oraciones, se le enseñaba acerca de los evangelios, acerca de la obediencia, acerca de el ejemplo de vida para lograr ser una buena persona y tener parte de la vida eterna. Eso es lo que se les enseñaba a ellos acá, pero principalmente a obedecer, era lo que necesitaba eh, la nobleza y el emperador que sucediera. Entonces esas tres, las vamos a aprender luego ahí despacio. Acuérdense, catedralicias para la nobleza, conventuales para el clero y las parroquiales para el pueblo. Eran las tres escuelas. Eso nos lleva también a pensar en algo. No es entonces la Edad Media tan oscura como nos han contado, ¿verdad? Que no se aprendió nada, que la iglesia dominaba todo y que la ciencia perdió y que no avanzó nada. Sí lo hizo, solo que bajo el dominio de la iglesia, porque esas escuelas que se establecieron acá van a ser lo que
en los siguientes años van a convertirse en una universidad. Ahí es donde van a aparecer las primeras universidades en Europa. Bien, ¿qué es lo que se enseñaba entonces para la nobleza y para el clero? Habían dos tipos de artes, las llamadas 7 artes liberales. Se les enseñaba el trivium y el quadrivium. El trivium se refería a la gramática, a la retórica y la dialéctica. Estas tres cosas se les enseñaba. El quadrivium, acá se les enseñaba aritmética, geometría, música y astronomía. Cualquiera de estas dos podían utilizar y constituían entonces las artes liberales, estas que vemos acá. Noten que no hay pintura, no hay escultura, no hay orfebrería, no hay alfarería, porque esas artes son propias, son consideradas propias en este momento para gente o bueno, sí, para gente común. No se consideran artes intelectuales, o sea, que promuevan el intelecto ni nada por el estilo, sino que son artes físicas, algo que se trabaja de manera física. Entonces no se consideraban acá. Significa entonces que quien hacía la escultura, quien hacía la pintura, eran artesanos. Ellos tenían mucha capacidad, sí, pero no se les consideraba como parte de lo más importante dentro del arte en este momento, al menos de las artes liberales como se mencionan por acá. Bueno, luego van a tener por ahí pues esa diapositiva para que lo revisen bien a detalle. Acá la pirámide social, y en la pirámide social decirles que seguimos con el sistema de castas, pero va a suceder acá que dentro de las castas habrán dos principales. Dentro de esas dos principales vamos a encontrar que la parte superior siempre va a estar ocupada por la nobleza y el clero, o sea, la iglesia y los nobles. El rey, en este caso considerado emperador, Carlomagno, va a estar en la cúspide. La alta nobleza está alrededor de él, que son los herederos, príncipes, princesas, algunos títulos nobiliarios quizás muy importantes en cuanto a cantidades que manejan de recursos, y el papa también va a estar acá. Algunos obispos también están por aquí. Esto, por cierto, va a generar un poco de tensión a la larga entre el papado y la realeza, porque el papa va a pensar que o quiere verse como el principal y de quien dependen todos los reyes en la tierra. Pero el rey cree que el papado es parte de su séquito de sirvientes. Entonces se genera una tensión en ellos, que si bien es cierto, no aflora en el periodo carolingio, sí lo va a hacer en el siguiente periodo, que es el románico. Ahí vamos a ver y se va a conocer como la crisis de las investiduras. ¿Hay movilidad social? Acá sí. Dentro de esta casta privilegiada sí hay. O sea que un caballero, por ejemplo, podría accesar a la alta nobleza. Y pues, aunque muy difícil, pero podría llegar hasta a gobernar. Igual, alguien de la baja nobleza podría convertirse en alguien del alto clero, o sea, un obispo importante o llegar a ser papa. Dentro del grupo donde están los campesinos, los comerciantes, los jornaleros, acá también va a haber movilidad social y eso se representa ahí en las gradas que ustedes observan acá. Significa que hay movilidad. En la parte inferior están los estratos más pobres, gente que trabaja por un jornal, o sea, por el pago del día de trabajo. Oficios bajos también, no considerados como muy importantes, también ellos están acá, pero ellos a partir de su trabajo podrían convertirse en grupos medios. Los grupos medios son artesanos que tienen, por ejemplo, artesanos o campesinos que tienen sus propios medios de producción y producen en cantidad. No tienen una sola parcela, sino que pueden tener varias parcelas que cultivan, y eso significa que les genera un excedente más de cosecha que pueden vender, no solo consumir.
y ellos a partir de eso podrían convertirse en grupos de campesinos ricos, por ejemplo. En este caso, ellos son dueños de la tierra y tienen a otros campesinos para que se las trabajen ahí. Los artesanos también van a ir teniendo poco a poco más importancia que en el periodo anterior. O sea, antes eran los que resolvían la parte de la escultura, los picapedreros, por ejemplo, la ebanistería en el caso de la madera, la pintura. Antes era solamente los que resolvían eso, pero poco a poco los oficios se van a ir haciendo más sistematizados y algunos de ellos van a tener más recursos, se van a convertir en maestros, artesanos maestros. Y un artesano maestro tiene un taller, ya no solamente donde trabaja él, sino donde tiene mucha más gente trabajando. Entonces eso sucede acá. O sea, puede ir desde ser un simple trabajador en un taller hasta ser el dueño del taller. Pero difícilmente, o digamos que es casi imposible, que un campesino pueda convertirse en alguien de esta zona de acá. Porque los sistemas de casta son cerrados, no permiten movilidad. En este caso sí había movilidad dentro de la casta, pero no hacia la casta superior. Eso no había acá. Bien, preguntas. ¿Está claro? Todo claro, licenciado. Bien, gracias. ¿Los demás? Todo bien, Víctor. Bien, ¿ha seguido temblando? ¿Ha seguido lloviendo? Bueno, Fíjate, lloviendo. no sentí el temblor. Bien, yo igual, hasta que me dijeron y vi por acá algo que se estaba moviendo así, pero no lo sentí. Bien, la lluvia se ha calmado un poco por acá. Espero que eso me ayude pues, que no haya interrupción con la transmisión de la imagen. Voy a avanzar una diapositiva más porque vamos a ver la arquitectura carolingia. Yo espero que eso lo veamos un poco rápido porque esperaría que terminemos el tema acá. Igual, independientemente si lo terminamos o no, el material sí se lo voy a subir siempre al aula para que lo tengan ahí y lo puedan revisar. Bien, entonces la arquitectura carolingia eh, corresponde siempre al periodo prerrománico. Y eso significa que está antes del siglo XI dentro del desarrollo del arte de la región central de Europa. El Renacimiento carolingio, como se le denominó, pues fue esa idea de superar las maneras de construcción que tenían los pueblos invasores, los pueblos bárbaros, y más bien constituir de nuevo la, la hegemonía que tuvo Roma en su momento. Eso significa porque las construcciones a la manera romana, ¿verdad? Iglesias más grandes, palacios mucho más grandes, y se fueron agregando también las ideas de Carlomagno, que tienen que ver con la enseñanza, o sea, las escuelas catedralicias y las conventuales y las parroquiales, y también el convento como tal. En el caso del convento, va a establecer una parte, un edificio en el que tenemos el palacio en un segmento, a la par tenemos el lugar en donde el emperador trabaja, donde desarrolla su gestión con todos sus servidores y sus oficiales, y también zonas de descanso y zonas para que se formen los sacerdotes o los monjes también. La arquitectura entonces va a hacer un intento de igualar o al menos de copiar la arquitectura romana como tal. Entonces vamos a encontrar arcos de medio punto, dovelas bicolores, que es lo que vemos por acá, la utilización del mármol en las cubiertas para generar la idea de riqueza, como lo vemos también por aquí, y principalmente pues la grandeza. En la imagen, esta iglesia tiene vitrales en la parte del fondo. Eso aclararles que los vitrales no corresponden al periodo prerrománico, sino a las sucesivas transformaciones y adecuaciones que se le fueron haciendo con el paso de los siglos a las catedrales. Entonces, eso es gótico, no es prerrománico. Y se parece a la Catedral Metropolitana, el mismo estilo.
De alguna manera tiene ciertas similitudes porque pues corresponde a la arquitectura moderna. Mucha de la arquitectura moderna está inspirada en esos ejemplos de la grandeza de las culturas antiguas. La arquitectura historicista aparece en el siglo XIX y de ahí en adelante pues se intenta copiar de alguna forma algunos estilos, pero por eso es que la catedral tiene esas similitudes con muchos de los estilos que vamos a ir viendo de hecho en el resto de la materia. Bien, vamos a salir de acá. Ahí tenemos las características, pues principalmente construcción de iglesias y monasterios o palacios. Inicialmente se construyen en madera, pero poco a poco van siendo sustituidos por piedra y luego se le va agregando cubiertas también en mármol. Se utiliza el arco de medio punto, que es el que vemos acá, ese que vemos también aquí. Las dovelas bicolores, eso que está ahí, esas dos marcas de un color oscuro, un color claro alternado, eso es romano y también lo utilizan los del Imperio Carolingio. Los pilares cruciformes, es decir, que si hiciéramos un corte al pilar, veríamos que tiene la forma de una cruz. Las torres cilíndricas flanqueando las fachadas. En esta región ya se comienzan a utilizar torres a la par de la fachada de las iglesias. Van a ser muy similares a las que utiliza el Islam, al minares o minaretes que utiliza el arte islámico. Y pues es parte de la misma influencia que se va a ir dando poco a poco. Parece un ojo, me dicen por ahí. Ah, bueno, sí. Bien, ese es un diagrama de lo que fue el palacio de Aquisgrán, de la ciudad de Aquisgrán. Este era el palacio donde el rey, el emperador Carlos Magno, pues tenía su espacio de trabajo durante ciertas temporadas, porque al emperador no le gustaba la vida en las ciudades. Él vivía en la zona rural, pero se trasladaba a la ciudad para atender todos los menesteres pues, propios del gobierno. Entonces, el palacio tenía acondicionado un espacio para las audiencias del rey, donde se recibía emisarios de diferentes partes de su imperio. Había salas del tesoro, donde se guardaba pues, las riquezas que tenía, las ofrendas o los impuestos hacia el emperador. También una zona donde estaban los aposentos o las habitaciones, el espacio destinado para habitación del emperador y su familia. Había también termas a la manera romana, eran espacios públicos para que la gente tuviera convivencia también. Una capilla, es decir, una pequeña iglesia dentro del palacio. El convento, que es el lugar donde están los monjes trabajando en una vida de contemplación, en oración y trabajando también haciendo copias, por ejemplo, de libros, que son el trabajo de los copistas. Estas zonas también estaban destinadas para las personas que estaban enfermas y quienes atendían a los enfermos eran los monjes. Era como un hospital, quizás no con la exigencia o con todo lo que conlleva tener un hospital, porque a la gente que llegaba enferma, parte del consuelo que se le daba era espiritual. O sea, se le decía, mire, pues es una prueba que Dios ha puesto, y etcétera, etcétera. Era como para reconfortar su alma también. Pero se le brindaba alimento y se le brindaba la medicina primitiva que pudieran tener ellos para poder, pues, que la gente viera pues, que era un tipo de gobierno benevolente también con ellos. Entonces, eso se daba en la región. Esta es la capilla de Aquisgrán, es la que estaba muy cercana al palacio. Era una capilla de forma de rotonda, es decir, de un edificio en forma de circunferencia, en este caso constituido por un hexadecágono. Acá tiene 10 lados en el edificio y estaba construido en 2 niveles. En el nivel superior se podía encontrar el espacio destinado para que el rey atendiera a la gente que necesitaba audiencia, por ejemplo,
y en la zona inferior, pues, un espacio para que se hiciera el denominado, ¿cómo se llama esto? Los rituales como las misas, por ejemplo, o los ambulatorios, para que la gente pues caminara por aquí. Y habían capillas pequeñas también en alrededor. O sea, eso es lo que había en la capilla palatina de Aquisgrán. Sobre la escultura, mencionarles que a la manera romana también, que era lo que el emperador buscaba, se vuelve para la propaganda de él. O sea, es propaganda para el emperador. Él va a hacer que se le construyan imágenes que luego van a ser llevadas y mostradas, o más bien puestas en palacio, en las mismas iglesias, mostrando a él como un buen rey, como alguien gallardo, por ejemplo, valiente, que gobierna todo el territorio. Eso es a la manera romana, acuérdense, es porque pues, yo pretendía que se le viera a él de esa forma. Mucho de esto también vamos a encontrar que hay decoración en los capiteles y el uso también de piedra en lugar de mármol. No todo va a ser hecho en mármol, hay trabajo también en cera perdida, y eso nos da entonces imágenes que están hechas en bronce. Ahí están las características para que luego las tengan. Tenemos que la imagen se utiliza como propaganda política, que se siguen los modelos romanos, que se usa la técnica de cera perdida, que es un proceso, acuérdense, que implica el modelado de la figura, el vaciado luego de esta en un molde con cera, y luego pues el vaciado ya con el bronce para generar pues la forma. También la intención que se busca con el arte carolingio de escultura es que sea un retrato, la imagen del emperador, o sea, que sea lo más parecido posible al emperador y que se le agregue realismo. Eso es algo diferente a lo que hemos visto en el resto del prerrománico. O sea, en el resto del prerrománico la idea era que se pareciera lo menos posible al real, pero para el imperio carolingio, como la idea es que él quiere verse como emperador, entonces que se parezca, y es donde se vuelve un retrato y realista. Toda la escultura entonces va a estar alrededor de la figura de Carlomagno como un sucesor de emperadores y de un nuevo Constantino, o sea, el unificador del cristianismo. Así se veía él en la idea de unificar el imperio romano también. Numismática, que es lo que se refiere a las monedas, se va a hacer la efigie del emperador a la usanza romana, ¿vean? De perfil, con un traje clásico, como si fuese un gran señor romano, y la corona de laurel en su cabeza, que es un símbolo de la divinidad. Y ahí, bueno. Luego también la tipología ecuestre, que eso muestra la máxima autoridad del emperador y el poder militar. Y ahí tenemos la imagen de Carlomagno como un emperador romano. Ahí, vean que en la mano tiene, otra vez aparece por acá, la idea del orbe. En la otra mano tenía una espada. Entonces, es el dueño de la fuerza y el poder, y también es el dueño o el regente del mundo romano para él. Por eso lo tenía en la mano. No es que él dijera, miren, yo soy Dios y yo soy el que manda en el universo. No, él es el regente, o sea, es a quien se le ha puesto para que maneje el territorio. Y una manera de decir, miren, Dios quiere que yo sea el que lo gobierne. De esa forma se veía pues el emperador. Tenemos relieves también que nos hablan de esa idea del emperador de verse partícipe de la divinidad. Aquí lo vemos arrodillándose frente a la imagen de la Virgen María, quien en sus brazos sostiene al niño Jesús y le está haciendo entrega de la capilla de Aquisgrán. O sea, le está consagrando el edificio y se lo está entregando. Noten que atrás de la cabeza de él hay una aureola.
Eso significa que él se está considerando santo en este momento. Y pues alrededor de la escena tenemos a un ángel, hacia el lado derecho, que es donde está María y el niño, y hacia el lado izquierdo probablemente la representación de un obispo o del mismo papa, acá, como testigos pues, de lo que está sucediendo. Eso, de esa manera, Carlomagno se hacía partícipe de la divinidad. Y quien veía ese tipo de imagen decía, bueno, no, el emperador es divino también, o es cercano a la divinidad. Aquí tenemos otros dos ejemplos. Este es más antiguo que el de la derecha, es más antiguo que el de la izquierda. Acá notamos en las formas. Son muy sencillas, más parecido al arte carolingio, si recuerdan. Muy plano y muy simbólico. Esa es una cruz patera o patada, como se le llama también. Es decir, tiene forma de pata según la descripción que se hace. Acá. Por eso es ancha en las puntas y angosta en el centro. La imagen de las palomas en la parte superior son un símbolo del alma, por lo tanto nos debe estar haciendo referencia a la cruz, la paloma de la eternidad. Y las flores en los lados, acuérdense que son representaciones de, del sol, son representaciones solares, cada vez que damos flores ahí, a no ser que sea la flor de lis, pero la flor de lis es un símbolo mariano. Pero las flores de 6 pétalos, 8 pétalos, 5 pétalos es una representación del sol. Y bueno, la cruz acá tiene los símbolos del alfa y la omega. Y de este lado tenemos otra imagen que es más reciente, o sea, sería más tardía también para el periodo. Y en ella observamos que se representa en la parte superior una construcción arquitectónica y en la parte inferior un personaje que está inscribiendo sobre un libro. Esto es una manera de decir que lo descrito en figuras abajo está adentro de este monasterio. Este es el contexto espacial y dentro del contexto espacial ahí encontramos entonces a alguien que está escribiendo un texto. En este caso podría ser un monje o podría ser una representación de alguno de los apóstoles evangelistas. Y hay una paloma acá que le está hablando al oído. Es una representación del Espíritu Santo. Es decir, que le está dando la inspiración divina y él está escribiendo. Y en la parte inferior tenemos a otros 3 más que están escribiendo. Estos son copistas. Los monasterios estaban llenos de copistas. Eran las personas que se encargaban de multiplicar el conocimiento. Si alguien era el que recibía el mensaje, el que lo sistematizaba en un texto, a él se le consideraba como inspirado por Dios. Y a los que lo copiaban, pues eran personas que tenían una habilidad técnica muy grande y se dedicaban a eso, a copiar texto. Por eso se le llama copistas. En su mayoría, si no es que la totalidad de ellos eran monjes. Este material, por cierto, es marfil. ¿Hay mensaje por ahí? Ah, bueno, había una pregunta antes. ¿Qué significaba la pata del caballo levantada? Fíjense que es simplemente acción. Significa que el caballo va galopando. Hay una interpretación, pero esa es como muy reciente. No es tan antigua, que dice que si el caballo tiene la pata levantada, el personaje que está ahí murió en batalla o algo así. Pero eso es algo muy reciente. No es una interpretación propia de la época. Entonces acá más bien nos está representando al caballo que avanza hacia adelante, que no tiene nada que lo detenga. Eso significa. Hay una imagen romana, que es del emperador Marco Aurelio, en la que aparece él sobre la cabalgadura y el caballo tiene una pata levantada, y eso recuerdo que les comentaba en la clase que ahí hace falta una escultura en la parte inferior. El caballo tiene la pata levantada porque iba a pegarle en la cabeza a la persona que está sometida en el suelo, que es uno de sus enemigos vencidos. Pero Marco Aurelio extiende la mano hacia adelante para perdonarle la vida. Entonces, sería
como si fuese ¿cómo le llaman este? Magnánimo. Es el término que se utilizaba. Que significaba que era que tenía piedad pues para con sus adversarios. Entonces, y la imagen se ve como ese caballo. Entonces, por eso digo, la interpretación esas que se murió en batalla, esas son muy recientes. No, aquí es simplemente el caballo va hacia adelante, llevando al emperador pues hacia el frente. Sobre la pintura carolingia, David dice copiones. Fíjense que gracias a esos que realizaban las copias, es que el conocimiento se perpetuó. Muchos libros griegos, romanos, también de época romana, se copiaron y se guardaron en las bibliotecas. De ahí es donde se puede cuestionar esto que dicen que la Edad Media es un tiempo de oscurantismo. Obviamente sí hubo retraso. No se siguió ese ímpetu que traía Grecia y Roma en cuanto al desarrollo de las artes y el desarrollo de las ciencias, pero resulta que sí sucedieron cambios, sí se generó conocimiento. Una de las características de ese conocimiento es que gira alrededor de la imagen de Dios, por eso se dice que es teocentrista, pero sí hubo conocimiento que se generaba. Bien, yendo a la pintura carolingia, pues acá decirles que si bien es cierto, se encuentran algunas en los edificios, en las iglesias, también habrá mucha que se desarrolla, pero en libros, en esos libros de miniaturas que se le llamaban, que libros más bien grandes. Se utilizan fondos que evocan a la nobleza y a la riqueza también, que son púrpuras, rojos, azules, dorados, plateados. Todos esos colores se utilizan en el desarrollo de la pintura también. En algunos casos la pintura se mezcla con repujados, por ejemplo, sobre metales preciosos como el oro o la plata. Y se utiliza principalmente para la decoración entonces de libros o códices, que es el otro término con el que se les conoce a estos libros. El tema siguen siendo sacro principalmente, aunque algunos eran temas profanos, o sea, temas vinculados a creencias de las personas o temas de la vida cotidiana, no necesariamente todo al 100% sacro, que significaría dentro de la iglesia. Y también se va sistematizando dado que hay conocimiento, acuérdense que se establecieron las escuelas y permitió también que los artesanos se fueran juntando en pequeños grupos, eso hace que vayan apareciendo pintores, o sea, gente que se dedica básicamente a hacer eso, un tipo de pintura, aunque siempre al servicio de los monasterios, por ejemplo, pero hacían pinturas. Y eso es lo que nos dejó como ejemplo, pues, todas estas imágenes que les he estado mostrando. Aquí tenemos otra en la que el emperador pues está siendo coronado. Ahí tenemos altos clérigos, monjes y el papa que está colocándole la corona sobre la cabeza al emperador. Ahí. Luego sobre las miniaturas, repito, no significa que sean pequeñas, sino que significa que son pintados con color naranja, que es el mínimo, como pintura más predominante en la composición. Y pues hay artes figurativas en esta época con una proyección espacial también. Las pinturas al fresco no son estas. Esas pinturas son hechas sobre un formato como lienzo, o no como lienzo, más bien sería como papel, que son los pergaminos, por ejemplo, o los libros como tal. Pero no hay tanto en las paredes. Sí se encuentran algunos ejemplos, pero no era como la predilección en las paredes. Seguimos todavía acá en esa etapa en la que hay influencia de las guerras iconoclastas en Bizancio y por lo tanto el uso de las imágenes no es tan grande. Sí lo hay, pero no es tan grande. Aquí tenemos dos imágenes. En una aparece pues, el Papa, monjes y clérigos también, aparecen aristócratas y la imagen de un niño que probablemente es el emperador, pues desde que era joven y que ya estaba siendo preparado para convertirse en rey.
Y en esta otra imagen tenemos la representación de Jesús. Otra vez, un Jesús helénico, porque guarda más bien relación con el dios Apolo. Acá atrás de él vemos el nimbo crucífero y también las iniciales en latín y en griego de Jesucristo. Jesús Hijo Salvador, acá en latín, y aquí las dos primeras letras o bueno, tres letras, porque aparece también la última. Las dos primeras y la última letra de la palabra Cristos. Significa Cristo. Y bueno, con la mano derecha bendiciendo, con la mano izquierda sosteniendo el libro de la vida. Luego, decoraciones fitomórficas, también estas que son entrelazados. Esto es, voy a decir, mira, pero eso es el tipo de decoración lacería de los musulmanes. Pues de alguna manera hay mezcla tanto de los musulmanes, pero no podemos dejar de fuera la influencia de los pueblos celtas, que ellos son muy dados a este tipo de decoraciones laceadas también, las que vemos por acá. Entonces hay algo de los celtas también en estas decoraciones. Luego la imagen, vean que son planas, y sobre las planas, el plano de color, se agregan líneas. Por eso también decimos que una característica de la pintura carolingia es el predominio de la línea sobre la pintura o el predominio del dibujo sobre la pintura. ¿Qué significa cuando decimos hay un predominio del dibujo? Que la imagen está delineada. Acá hay mucha línea que delinea las formas. Entonces decimos hay un predominio del dibujo en la imagen. Cuando decimos hay un predominio de la pintura, significa que no hay líneas que marquen las formas de las cosas o de las personas que aparecen en la obra. ¿Se entiende eso? Sí, yo creo que es un término que ya lo habrán escuchado ustedes en pintura o en dibujo. Es las materias en las que se ve un poco sobre eso. Bien. Acá un libro, vean el tamaño, bueno, no tenemos con qué compararlo, pero me refiero al tamaño de la imagen comparado con el tamaño de de las letras con el que está escrito. Y aparte de eso, el libro tiene decoración. Esos eran evangelarios, eran sacramentarios también, o sea, eran misales, libros utilizados dentro de la liturgia de la iglesia y también como parte de los libros con los que se enseñaba catecismo, por ejemplo, o se le enseñaba pues, a los nobles un poco de la religión también. Entonces tenemos la imagen de Jesús por acá, en una escena que evoca la venida de Cristo a la tierra, es decir, el juicio final, y otra acá, las guerras y las escenas del Apocalipsis. Si estas escenas aparecen acá, esa es la imagen de Cristo y tiene una guadaña en la mano. Digamos que en la segunda parte de la imagen aparece que está utilizando Cristo la guadaña para cortar cuerpos, cabezas en esta zona de acá. O sea, está juzgando está destruyendo pues aquello que le es adverso a él. Y tenemos en escena a un ángel que contempla lo que sucede y de este lado a un apóstol. Probablemente este es Juan. ¿Y por qué digo que probablemente? Porque pues eso está inspirado en el libro de las Revelaciones, entonces Juan es el autor. Y él entonces es el apóstol Juan. Luego las letras emblema, que es con la que inicia cada párrafo o cada página en algunos casos, y el texto luego. Este texto está escrito en visigótico. En un examen no me vayan a decir, esa es letra gótica, porque no es letra gótica de la que hablamos acá, sino visigótica, ese es el término con el que lo usamos. Gótico es bien reciente, hace poco que estamos usando el término. Acá otro ejemplo. Ahí, imagínense esto, unos 60 centímetros de largo,
por unos 40 de ancho. Ya tienen ustedes idea de una Canva de las que utilizan para pintar, por ejemplo. Pero son libros grandes, no son libros pequeños. Por eso había suficiente espacio para pintar y para escribir. No hay problema, Maurice. Hay que ir presencial entonces. No hay problema. Ahí luego lo que resta, pues ya es poco y lo vemos ahí entonces en el aula. Bien, avanzamos. Otros ejemplos de esto. Aquí tenemos representaciones de los evangelistas. Noten que en la parte de arriba aparece un ángel que está dictando algo y en la parte inferior vemos la contemplación, en este caso, del apóstol, de los elementos que son parte de la crucifixión, los clavos. Está observando los clavos, los está contemplando. Ahí. Hay poco rigor anatómico, las figuras son planas con un predominio bastante grande del dibujo para generar volumetría. La perspectiva es quebrada, eso es porque no hay una perspectiva natural en nada de lo que aparece aquí. Ellos observan la realidad, ven los edificios, pero no son capaces de representar todavía la perspectiva. Eso va a suceder mucho tiempo después. Una imagen de Cristo crucificado. Aquí tenemos la imagen de Juan en este clipeo. En este otro clipeo tenemos a María. Y bueno, una característica que no habíamos visto es que está vestido. En algunas regiones del centro de Europa, a la figura de Cristo se le va a vestir, especialmente en el periodo románico, se le va a poner ropa. Esto es por lo mismo de las querellas que habían con lo de las luchas iconoclastas, que la imagen no es lícito, pues, en algún tipo de representación, entonces la desnudez no es lícita, y por eso se le pone ropa. En la parte superior tenemos otro clipeo también, y dentro del clipeo la denominada Dextera Domini, es la mano derecha de Dios. Y acá otra representación de un apóstol escribiendo, y en la parte alta eso es una mezcla, digamos, de la idea del Espíritu Santo con el ave fénix. Todavía la idea del Espíritu Santo no está tan marcada como tal, porque todavía no aparece el dogma. Sí está las ideas paganas que permanecieron del periodo romano de la idea del ave fénix como una manera de representar la purificación por el fuego, el renacimiento o la resurrección. Entonces, por eso aparece de esa forma por ahí. Y luego, bueno, creo que me alcanza el tiempo, se las voy a mencionar así un poquito rápido porque pues quedan 10 minutos. La Escuela Palatina de Aquisgrán, cuando hablamos de escuelas, yo digo 4 principales escuelas, debe entenderse estilo. Hay 4 principales estilos. A esos estilos se les denominan escuelas. ¿Y por qué escuelas? O estilo, porque guardan similitudes entre ellos. Entonces, la que nace dentro del Palacio de Aquisgrán, de la Escuela Palatina de Aquisgrán, entonces tenemos que los personajes se ubican dentro de fondos arquitectónicos. O sea, vemos ahí la imagen del apóstol que está escribiendo, el evangelista, la imagen del fénix atrás, repito, es una mezcla del Espíritu Santo y el ave fénix, la idea de la muerte y resurrección, y el fondo es arquitectura. Esta correspondería a la escuela de Aquisgrán. Y bueno, los libros más representativos de este momento son el Evangelario de Godestalk y los Evangelios de Ada, son libros. Los evangelarios, los sacramentarios y los misales son especialmente los libros que se han conservado de este momento. Y todos estos tienen que ver con los rituales dentro de la misa y de la enseñanza también. Esta es la escuela de Ebon de Reims y en este caso vamos a encontrar que los personajes se ubican en un espacio como aéreo. No hay arquitectura alrededor, sino que lo que hay es como una bruma, nubes alrededor de ellos. Y ahí pues la representación de, otra vez, el evangelista, y tenemos el símbolo que le corresponde, es el buey, y tenemos el libro que está escribiendo, el texto también en este ambón, y la tinta y la pluma para escribir.
Esa sería entonces la de Ebon de Reims. La escuela de Tours, en este caso los colores no son tan brillantes, pero abundan los colores azules y rojos. Y también se realzan algunos detalles de las imágenes con color como el oro y la plata, lo que hace ver mucho más ricas las imágenes. Y acá se utilizan recursos como por ejemplo el de la ubicación espacial de arquitectura alrededor de la imagen. Vean que es un evangelista también, ahí tenemos el símbolo que le corresponde, es el buey, y está sentado en un trono. Atrás de él hay una ciudad que se incendia. Eso tendrá que ver con alguna de las revelaciones de las que menciona pues, uno de los evangelistas sobre la venida de Dios a juzgar a los vivos y muertos. Esa es otra escuela más, la llamada Taller de Drogo de Metz. Y acá las figuras se recortan, en muchos casos son relieves y se recortan sobre un fondo. O sea, es más plana y se recortan sobre un fondo normalmente oscuro. Estas cuentan una historia, cada casilla cuenta una historia. Ahí pues viendo los detalles de cada una podríamos entender qué episodio es el que está representando, que podría ser algo de la época o podría ser también un evangelio, un pasaje del evangelio. Aquí dos imágenes del llamado sacramentario de Drogo. Vean las letras insignia, que son las que llevan más detalle. En esta se está representando la subida de Cristo al cielo, de Jesús al cielo, la ascensión. Ahí vemos que la Dextera Domini aparece y lo toma de la mano. Abajo de ellos los apóstoles y María en el centro. Y los ángeles que pues llegan a decirles que no busquen en el cielo a Cristo. Y luego el texto alrededor, con letra visigótica. Esa es una letra emblema también. Ahí la influencia celta, con los entrelazados, decorados entrelazados, y el texto. Ahí. O sea, básicamente los libros pues llevan esa estructura. Luego, para cerrar pues el tema, pues mencionarles que Carlomagno hereda su territorio a Ludovico Pío, y este a su vez hereda el territorio a Lotario, a Luis el Germánico y a Carlos el Calvo. Entonces el territorio se divide entre ellos y otra vez se vuelve a la dinámica de que cada quien gobierna por su lado, y luego también comienzan a existir tensiones entre ellos y vienen las guerras civiles. Entonces no se mantuvo el territorio unificado como lo quiso Carlomagno. Eso sí va a desaparecer, y entonces se entra una dinámica diferente en el periodo que sigue, que es el periodo románico. Bueno, por ahí David dice, bueno, David se ríe de lo del calvo. Fíjense que eso de del calvo, Carlos el Calvo, Carlomagno, o sea, Carlos el Grande, eso tiene que ver con apodos. A lo mejor pues el personaje ese tenía algún tipo de problema con su cabellera. Pero esos apodos son los que en los siglos que siguen van a designar las marcas de la familia, es decir, los apellidos. Si ustedes tienen un apellido, por ejemplo, Hernández, Hernández es los hijos de Hernán. ¿Con quién hablamos? Hablen con los hijos de Hernán. ¿Y quiénes son los hijos de Hernán? Pues serían eventualmente, con el paso del tiempo, se convirtieron en los Hernández. Y así otros apellidos también que tienen que ver con eso. Bueno, acá ustedes nos podían hablar de apellidos, seguramente salen muchos por ahí que describen situaciones, características físicas o lugares de residencia. Por ejemplo, vayan a buscar a Lotario. ¿A cuál Lotario? A Lotario, el que vive en el Valle. Entonces es Lotario del Valle. Y ustedes ya conocen apellido de gente que es Valle o del Valle. Entonces, así es como se generan los apellidos, a partir de apodos que se van utilizando durante muchos siglos. Bien,
¿Preguntas? Porque si no, pues justamente llegamos acá al final de esta temática y terminamos el periodo prerrománico. Y vamos a entrar a una etapa muy interesante de la historia, que es el románico, pero eso pues será en la siguiente clase. Vamos a tener la grabación.